Muchos creen que preocuparse es una señal de responsabilidad, que si no están pensando constantemente en lo que podría salir mal, algo malo va a pasar. Por eso viven tensos, anticipando problemas, repitiendo escenarios negativos en su mente como si eso los protegiera, sin darse cuenta de que lo único que hacen es alimentar el miedo. La preocupación no resuelve nada, no previene, no protege, no mejora, solo consume energía, borra la claridad, nubla la acción y te mantiene atrapado en lo que podría fallar en lugar de enfocarte en lo que sí puedes cambiar. Cuanto más te preocupas, menos actúas, porque tu atención está ocupada imaginando errores en vez de construir soluciones. La clave no está en pensar más, sino en preocuparte menos y actuar mejor. Las soluciones no nacen del pensamiento repetitivo, nacen de la acción precisa. Todo cambia cuando decides que tu paz es más importante que tu miedo. No viniste a vivir bajo tensión constante, viniste a avanzar con dirección, con decisión y con calma interior. Y ese cambio comienza cuando aceptas una verdad simple pero poderosa. Preocuparte no cambia nada. Pensar una y otra vez en un problema no lo soluciona. Imaginar 1000 escenarios negativos no te prepara, te paraliza. La preocupación es una trampa mental disfrazada de previsión. Te hace sentir ocupado pero no productivo. Te da la ilusión de estar haciendo algo útil cuando en realidad solo estás drenando tu energía vital. Yo también caí ahí. Me despertaba con la mente acelerada incluso antes de abrir los ojos, cargando ansiedad por cosas que tal vez nunca ocurrirían. Durante mucho tiempo creí que esa tensión era normal, que era parte del camino, hasta que entendí que no lo era. Era desgaste silencioso. Estaba reaccionando desde el miedo en lugar de decidir desde el poder. Todo cambió cuando me hice una pregunta sencilla y honesta. ¿Esto que me preocupa tiene solución? Si la respuesta era sí, entonces actuaba, sin esperar a sentirme listo. Hacía la llamada, escribía el mensaje, enfrentaba la conversación incómoda o ajustaba la estrategia, porque toda preocupación que tiene solución se disuelve con acción, y si no tenía solución la soltaba, no por resignación, sino por respeto a mi energía. Preocuparte por lo incontrolable no es madurez, es desgaste, no es responsabilidad, es castigo. Aprendí que la mente puede ser tu mejor aliada o tu peor cárcel. Cuando empiezas a pensar en función de lo útil y no de lo automático, recuperas el control. Comencé a observar mis pensamientos y preguntarme si servían para algo, si me acercaban a una acción concreta. Si la respuesta era no, los dejaba pasar, los soltaba, los reemplazaba. Porque entendí que no todo lo que aparece en tu mente merece atención, y que dejar ir un pensamiento también es disciplina. La mente no se calma sola, hay que entrenarla. Como un músculo, enseñarle a soltar lo que no puede cambiar y a enfocarse en lo que sí puede construir. Una mente entrenada es una mente en paz. Y desde esa paz tomas mejores decisiones, te comunicas mejor, trabajas con más enfoque y vives con mayor presencia. No porque los problemas desaparezcan, sino porque ya no desperdicias energía en lo que no suma. Así que si hoy estás atrapado en la rueda de las preocupaciones, detente un momento. Respira. Pregúntate con honestidad, ¿esto tiene solución? Si la tiene, actúa. Si no la tiene, suéltalo. Y si todavía no lo sabes, elige no preocuparte hoy. Porque cada vez que eliges no preocuparte, eliges confiar. Y confiar no es cerrar los ojos, es actuar desde la calma, desde la fuerza y desde tu poder interior. Ese poder siempre ha estado en ti. Solo necesitas decidir usarlo. Cuando comencé a observar mis propias preocupaciones con más atención, descubrí algo inquietante. No importaba cuántos problemas resolviera, siempre aparecía uno nuevo. Cambiaba la forma, el contexto o la excusa, pero la sensación era la misma. La ansiedad no venía del problema en sí, venía del patrón. Mi mente se había entrenado para buscar algo de qué preocuparse, porque así se sentía activa, alerta, útil. Creía que estaba haciendo algo productivo, cuando en realidad estaba evitando enfrentar algo más incómodo, la incertidumbre, el no saber, la falta de control absoluto. Cuando entendí eso, mi forma de ver la preocupación cambió por completo. Dejé de quedarme en la superficie del problema y empecé a mirar más profundo. Me pregunté con honestidad, ¿qué estoy sintiendo realmente? ¿Qué es lo que temo perder? ¿Qué imagen de mí mismo estoy tratando de proteger? Al responder sin filtros, aparecieron verdades incómodas pero liberadoras. Descubrí que muchas veces me inquietaba más cómo me percibían los demás que cómo me sentía yo, que me dolía más la crítica que el fracaso en sí, que prefería mantener una preocupación constante antes que quedarme en silencio conmigo mismo, porque el silencio asusta cuando no has aprendido a habitarlo. Este paso es transformador porque te obliga a dejar de vivir en lo superficial. Te empuja a confrontar el miedo original, ese que aprendiste en la infancia, que reforzaste con errores, que alimentaste con creencias ajenas. Y cuando llegas a ese núcleo, la preocupación pierde fuerza. Ya no estás huyendo de lo externo, estás trabajando en lo interno.
Ya no estás combatiendo síntomas, estás sanando la causa. Eso requiere valentía, sí, pero también te devuelve poder. Porque cuando entiendes qué es lo que realmente te da miedo, puedes enfrentarlo con herramientas reales, con conciencia, con compasión y con firmeza. Hoy, cada vez que algo me inquieta, no me quedo en lo evidente. Me pregunto qué despierta eso dentro de mí, qué parte de mi identidad se siente amenazada, si ese miedo es real o si es el eco de una herida antigua. Y cuando encuentro la respuesta, el pensamiento se suaviza, la tensión baja, el problema deja de parecer enorme. Porque entendí que muchas veces no nos preocupa lo que está pasando, sino lo que creemos que eso dice sobre nosotros. Y eso se puede cambiar, se puede resignificar, se puede limpiar. Anular la preocupación no es ignorar lo que sientes, es profundizar. Es mirar de frente al miedo y decirle, te veo, te entiendo, pero ya no vas a dirigir mi vida. Porque tú no eres tu preocupación, tú eres quien la observa, y cuando aprendes a observar sin reaccionar, empiezas a pensar con más claridad, a sentir con madurez y a vivir con ligereza. Ahí comienza la verdadera libertad, porque ya no estás dominado por tu mente, estás liderándola. Y aunque ese trabajo interior cueste al principio, vale cada segundo, porque vivir en paz no es un lujo, es una decisión que puedes tomar ahora mismo. El tercer paso para anular las preocupaciones es anclarte al presente. Porque la preocupación no vive en el ahora, vive en el futuro, en lo que podría pasar, en lo que tal vez ocurra, en ese y sí que nunca termina. Mientras tu mente esté atrapada en ese tiempo imaginario, tu cuerpo estará en tensión, tu respiración será corta y tu corazón irá acelerado incluso cuando no esté pasando nada. Eso es lo más destructivo de la preocupación. Te hace sufrir por eventos que aún no existen y que en muchos casos jamás ocurrirán. Estás pagando intereses por deudas que no tienes. Yo pasé años atrapado ahí, me sentaba a trabajar y antes de empezar ya estaba anticipando el fracaso. Me preparaba para hablar con alguien y ya había imaginado todo lo que podía salir mal. Me iba a dormir con el cuerpo en la cama, pero la mente corriendo escenarios que me angustiaban. Lo más duro era que ni siquiera podía disfrutar los buenos momentos porque mi atención nunca estaba ahí. Siempre estaba en lo que venía, siempre proyectado hacia adelante. Siempre esperando que el miedo se confirmara. El punto de quiebre llegó una tarde en la que, después de lograr algo importante, no pude sentir alegría. Mi mente ya estaba en el siguiente paso, en lo que faltaba, en si sería capaz de sostenerlo. Ahí entendí que no era la realidad la que me robaba la paz, era mi incapacidad de habitar el presente. Porque lo único real es este momento, todo lo demás son proyecciones. Y cuanto más tiempo pasas viviendo en ellas, más lejos estás de ti, de tu intuición, de tu fuerza y de tu verdad. Anclarte al presente no es una idea abstracta ni una metáfora espiritual, es una habilidad mental concreta que se entrena con respiración, con atención plena, con movimientos conscientes, con pausas, con escucha real, con escritura y con decisiones tomadas desde el ahora, no desde el miedo a lo que podría venir. Empecé con prácticas simples. Antes de comenzar el día, respiraba profundo varias veces y me preguntaba qué estaba pasando en ese instante. Respondía con hechos, no con pensamientos. Estoy aquí, estoy respirando, estoy a salvo, este es el momento. Ese pequeño acto traía mi mente de vuelta, me daba perspectiva y me devolvía poder. Este paso es fundamental porque tu mente no puede estar llena de preocupación y de presencia al mismo tiempo. O está perdida en el futuro o está anclada en el ahora. Y cuando eliges el ahora, eliges la calma, la claridad y la libertad. Y cuando eliges el ahora, todo comienza a desacelerarse. El pensamiento se ordena, el miedo pierde fuerza, porque ya no estás conectado con lo que podría pasar, sino con lo que realmente está ocurriendo. Desde ahí puedes actuar, intervenir y elegir con conciencia. Hoy, cada vez que siento que la preocupación empieza a escalar, no lucho contra ella ni intento reprimirla, simplemente regreso al presente. Me conecto con lo que puedo ver, escuchar, tocar y respirar. Me repito, en este momento estoy bien, y desde ese punto decido. Porque el verdadero poder no está en controlar el futuro, sino en dominar el presente. Es lo único que realmente tienes. Es el único lugar desde donde puedes transformar tu realidad. Si tu mente ha estado viajando constantemente hacia adelante, te invito a regresar. No necesitas resolverlo todo ahora. Solo necesitas estar aquí, completamente. Porque aquí es donde ocurre la vida. Aquí es donde puedes actuar con firmeza, sentir con autenticidad y pensar con claridad. Cuando entrenas tu mente para quedarse en el presente, deja de correr hacia lo incierto, empieza a confiar en ti, en el proceso y en tu capacidad de enfrentar lo que venga cuando llegue, no antes,
no desde el miedo, sino desde la presencia total, y desde esa presencia las preocupaciones se disuelven, porque ya no estás huyendo, estás viviendo. El cuarto paso para anular las preocupaciones es transformar la incertidumbre en un espacio de oportunidad. Muchas personas no se dan cuenta de que lo que realmente las paraliza no es el problema en sí, sino no tener todas las respuestas. Les incomoda profundamente no saber qué va a pasar, no poder anticipar el resultado exacto, no tener control total sobre el futuro, pero esa necesidad de certeza absoluta es una fuente constante de sufrimiento. La vida no es una ecuación perfecta, es cambio, sorpresa y ambigüedad. Y si no aprendes a relacionarte con la incertidumbre, la preocupación se convierte en una compañera permanente. Durante mucho tiempo le temía a los espacios en blanco, a las decisiones sin garantía, a los caminos donde no podía prever cada paso. La incertidumbre me hacía sentir vulnerable y me llevaba a imaginar siempre el peor escenario, hasta que entendí algo esencial. No es la incertidumbre lo que te destruye, es la resistencia a ella. Cuando la rechazas, la conviertes en angustia. Cuando la aceptas, la transformas en energía creativa, en una posibilidad abierta donde no solo puede surgir lo malo, también puede aparecer lo mejor. Ahí la mente se libera, cuando dejas de querer controlarlo todo y empiezas a confiar en tu capacidad de adaptarte, porque lo importante no es saber qué va a pasar, sino saber que sabrás qué hacer cuando pase. Cambiar el foco del y si sale mal, al y si confío en que puedo con lo que venga, puede apagar incendios mentales que llevas años alimentando. Para entrenar esto, empecé a agradecer conscientemente cada momento incierto, no por masoquismo, sino como una forma de reprogramar mi reacción automática. Cada vez que no tenía claridad me decía, esto es entrenamiento, esto es expansión, esto es crecimiento. Y desde ese enfoque, en lugar de hundirme en la preocupación, me abría a aprender, a actuar con lo que tenía y a observar sin juicio. El resultado fue sorprendente, mi ansiedad disminuyó, mi creatividad aumentó y mi confianza creció, porque ya no dependía de que todo estuviera claro. Me volví claro yo, y tú también puedes hacerlo. Puedes dejar de temer no tener todas las respuestas, porque nadie las tiene, ni los más exitosos ni los más sabios. La diferencia es que aprendieron a moverse en medio de la niebla con paso firme, aunque no vieran el camino completo. Cada paso que daban iluminaba el siguiente. Eso es lo que hace la acción en medio de la incertidumbre, abre camino donde antes solo había niebla. El quinto paso para anular las preocupaciones es cambiar el foco de lo que no puedes controlar a lo que sí puedes construir. La raíz de la mayoría de las preocupaciones está en poner tu atención una y otra vez en factores externos, lo que otros piensan, dicen o hacen, la economía, el clima, las circunstancias. Y cuanto más energía entregas a lo que no depende de ti, más pequeña se siente tu capacidad de respuesta. La ansiedad crece y tu identidad se debilita, porque estás buscando paz afuera, cuando la paz real siempre se construye desde adentro hacia afuera. Yo vivía intentando controlar mil cosas que no estaban en mis manos. Quería que los demás entendieran mis intenciones, que todo saliera perfecto, que nada se desviara del plan. Pero la vida no funciona así. Siempre hay caos, imprevistos y piezas que no encajan. Si tu bienestar depende de que el mundo esté en orden, entonces tu bienestar queda en manos del mundo. Y eso es vivir en tensión constante. El verdadero poder apareció cuando empecé a enfocarme solo en lo que sí podía controlar. Mis pensamientos, mis decisiones, mi actitud, mi rutina, mi descanso, mi enfoque y mi manera de responder ante los obstáculos. Me comprometí a cuidar eso con disciplina, porque entendí que lo que cuidas crece, lo que practicas se fortalece y lo que vigilas mejora. Desde ahí, pasara lo que pasara afuera, yo sentía que avanzaba, que tenía dirección, que no estaba a la deriva. Porque siempre hay algo que puedes hacer aunque no puedas hacerlo todo. Este paso parece obvio, pero pocos lo aplican. Es más cómodo quejarse de lo que no depende de ti que asumir lo que sí. Es más fácil culpar al entorno que mirarte y preguntarte qué puedes hacer hoy para cambiar tu energía, tu dirección y tu historia. Pero esa pregunta lo cambia todo, porque te saca del papel de víctima y te pone en el rol de autor. Y cuando escribes tu vida con responsabilidad, las preocupaciones se achican porque tu presencia crece. Hoy, cuando algo me inquieta, separo de inmediato lo que depende de mí de lo que no. Suelto lo segundo y concentro toda mi energía en lo que sí puedo construir, la conversación que puedo tener, el paso que puedo dar, el hábito que puedo reforzar, la actitud que puedo elegir. Esa práctica diaria no solo me mantiene estable, me mantiene fuerte, porque ya no gasto energía intentando mover el viento. Uso esa energía para ajustar mis velas. Si hoy estás rodeado de preocupaciones, haz algo concreto. Escríbelo todo, cada pensamiento que te inquieta, cada escenario que te roba energía. Luego, al lado de cada uno, marca con honestidad qué cosas realmente están bajo tu control. Lo que no lo esté, elimínalo de tu foco, sácalo de tu campo mental, porque lo que no puedes controlar no tiene derecho a robarte la paz, y lo que sí puedes controlar tiene el poder de transformarte si lo trabajas con disciplina.
Esa es la diferencia entre quien vive atrapado en la ansiedad y quien vive enfocado. Uno espera que todo se acomode, el otro construye desde donde está. No necesitas que el mundo cambie para estar en calma. Necesitas cambiar tu enfoque. Convertirte en alguien tan comprometido con lo que sí puede hacer que ya no quede espacio para alimentar lo que no. Ahí empieza la verdadera libertad. No en que todo salga bien, sino en saber que pase lo que pase. Tú sabes qué hacer contigo mismo, con tus pensamientos, con tu energía y con tu vida. Desde ese lugar, las preocupaciones pierden poder porque tú recuperas el tuyo. El sexto paso para anular las preocupaciones es reconstruir tu sistema de creencias. Muchas de las angustias que hoy sientes no nacen del presente, nacen de ideas que adoptaste hace años sin cuestionarlas. Creencias heredadas, repetidas, asumidas como verdades absolutas. Ideas como, si no tengo éxito, no valgo. Si no controlo todo, algo saldrá mal. Si no cumplo las expectativas de todos, soy un fracaso. Estas frases invisibles sostienen la preocupación constante porque te imponen exigencias imposibles. Te empujan a vivir desde el miedo y no desde la conciencia. Y así, cualquier error, retraso o crítica se convierte en una amenaza a tu identidad. Durante mucho tiempo mi mente estuvo gobernada por esas ideas. Pensamientos automáticos que decían que no podía fallar, que debía estar preparado para todo, que equivocarme significaba perder valor. Creí que eso era disciplina y ambición, pero en realidad era ansiedad disfrazada. Era esclavitud mental. Vivía bajo presión constante sin saber exactamente por qué. El cambio comenzó cuando me detuve a escribir literalmente todo lo que me decía en momentos de estrés. Al leerlo entendí algo impactante. La mayoría de esas ideas no eran mías. Venían de la infancia, de la cultura, de la educación, de personas que también vivían desde el miedo. Y entonces comprendí algo esencial. Si esas creencias entraron sin permiso, también podían salir. Podían ser reemplazadas por ideas más justas, más humanas y más útiles. Empecé a reconstruir mi sistema interno desde cero, a repetirme nuevas verdades. Puedo aprender de cada error, no necesito ser perfecto para ser valioso. Lo que no controlo no me define. Mi paz no depende del resultado, sino de cómo camino el proceso. Al principio no las sentía reales, pero con repetición y pequeñas victorias internas mi mente empezó a adaptarse, porque el cerebro aprende por repetición, no por lógica. Y cuando cambian tus creencias, la preocupación se queda sin base donde sostenerse. Tu mente se apoya en cimientos más firmes, y aunque haya caos afuera, por dentro hay estabilidad. El séptimo paso es redefinir tu relación con el error. Muchas preocupaciones no vienen de lo que está pasando ahora, sino del miedo a equivocarte, a fallar, a ser juzgado. Cuando vives con terror al error, tu mente entra en vigilancia constante. Cada decisión pesa, cada paso se llena de duda y terminas paralizado, no por errores reales, sino por el miedo a cometerlos. Yo confundí durante años el error con el fracaso. Cada fallo lo vivía como una prueba de que no era suficiente. Me exigía más, me preocupaba más, me preparaba más, pero desde el miedo, no desde la excelencia. Y ese miedo me hacía sentir inseguro incluso cuando tenía todo a favor. El cambio ocurrió cuando transformé una sola creencia. El error no es el final, es parte del camino. No es el enemigo, es el maestro. Empecé a ver cada error como un paso necesario para crecer. Nadie se fortalece sin caer. Nadie avanza sin arriesgar. Nadie alcanza maestría sin equivocarse antes. Esa verdad libera porque te permite intentar sin la carga de la perfección. Hoy, cuando surge el miedo a fallar, me pregunto, ¿qué pasaría si fallo? ¿Y qué pasaría si aprendo? ¿Podría ajustar? ¿Podría seguir? Y la respuesta siempre es sí. El error no te define. La preocupación tampoco. Lo que te define es cómo eliges actuar a pesar de ellos. Prefiero corregir en movimiento que quedarme detenido en una burbuja de ansiedad. Porque solo se equivoca quien hace algo. El que no actúa, tampoco vive. El octavo paso es fortalecer tu entorno mental. Por más trabajo interior que hagas, si estás rodeado de voces que alimentan el miedo, la queja y el drama, tu mente volverá al estado de tensión. La preocupación no solo nace de tus pensamientos, también se nutre de lo que consumes y de con quién te rodeas. Noticias, conversaciones, redes, opiniones ajenas. Si no filtras eso, terminas cargando ansiedades que ni siquiera son tuyas. Yo entendí que la mente es permeable. Si todo el día escucha mensajes de crisis, desesperanza y conflicto, el cuerpo lo absorbe y la calma desaparece sin que lo notes. Por eso tomé decisiones conscientes. Dejé de consumir contenido tóxico. Reduje la exposición a personas que vivían desde la queja constante. Elegí con intención qué leer, qué escuchar y qué conversaciones sostener. Al principio sentí culpa, pero luego entendí que cuidar mi mente no es egoísmo, es responsabilidad. Porque no puedes crear ni servir si estás mentalmente agotado. Con el tiempo ese cambio externo se volvió protección interna. Mi ansiedad bajó, mi enfoque aumentó y mi mente dejó de vivir en modo supervivencia. Tú también puedes hacerlo.
Empieza observando qué estímulos te alteran y comienza a poner límites. Lo que dejas entrar se convierte en lo que repites y lo que repites se convierte en tu realidad mental. El noveno paso para anular las preocupaciones es recuperar tu capacidad de decidir con rapidez. Muchas preocupaciones no son más que decisiones postergadas. La mente se llena de ruido cuando dudas eternamente, cuando no cierras ciclos, cuando te quedas atrapado entre opciones. Ese estado intermedio desgasta más que cualquier error. Yo viví ahí durante años, esperando tener toda la información, todas las garantías, toda la claridad, y mientras esperaba, lo único que crecía era la confusión. Porque la claridad no siempre llega antes de decidir. Muchas veces llega después, cuando te mueves. Aprendí que decidir con firmeza no es ser impulsivo, es confiar en tu criterio. Empecé a aplicar una regla simple: si no hay nueva información y ya he pensado lo suficiente, elijo. Porque incluso si me equivoco, estoy en movimiento. Y en movimiento hay aprendizaje, ajuste y poder. En la indecisión solo hay parálisis y preocupación. Una decisión tomada libera energía, ordena la mente y reduce la ansiedad. Por eso haz esto hoy. Escribe las decisiones que estás postergando y empieza a cerrarlas, una por una. Decide, actúa, avanza, porque decidir es limpiar la mente. La vida no recompensa al que más piensa, recompensa al que se atreve a actuar con conciencia. Y tú puedes ser esa persona, la que deja de alimentar la preocupación y empieza a alimentar su poder con una sola decisión, la que estaba esperando dentro de ti desde hace tiempo.